quiero bendecir en el nombre del Señor. Queremos traer una palabra que te anime, una palabra que te edifique. Queremos darte, tengo de parte de Dios una palabra que me ha estado dando vuelta en mi corazón hace varios días. Y porque cuando vienen estos tiempos de crisis, cuando vienen estos tiempos que hay mucha gente que no sabe cómo continuar, gente que está pensando que está todo terminado, que ya no se puede seguir más. Yo quiero decirte que hay muchos ejemplos en la palabra de Dios en donde hay gente que empezó bien con Dios y terminó mal, y hay gente que empezó bien con Dios, pisó la banquina, como quien podemos decir, y se recuperó y siguió el camino y vio el éxito al final de su ruta. Y quiero bendecir tu vida, quiero declarar que en el nombre del Señor Jesucristo, Él viene a traerte una palabra que vivifique tu corazón, que renueve tu manera de pensar, que te anime en estos tiempos de crisis a poder experimentar la gracia de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu economía. Quiero bendecirte con esta palabra, en el nombre de Jesús. Y bueno, la primera cosa que me viene para contarte es que cuando ahí en Mateo capítulo 6 Jesús nos enseña a orar, lo primero que nos enseña es a decir Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo tremendo y lo hermoso de esto es que saber que tenemos un Padre todopoderoso y soberano que hizo los cielos y la tierra, y que en el hecho de creer en su Hijo Jesucristo nos ha hecho a nosotros sus hijos. Saber que tenemos un Padre, eso lo llena todo. Saber que nosotros podemos tener en el Padre que está en el cielo los recursos ilimitados de todo. Entonces, quiero que no pienses en que está lejano el Padre, porque Él dijo a través de Jesucristo: y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Y para Él, a veces te podrás preguntar en estas crisis, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde se ve el amor de Dios? Que estoy encerrado, que mi empresita se fundió, que mi negocio está en quiebra porque no puedo abrir. Parece que ahí se te termina todo, o que no hay alimento en tu casa, que estás necesitado de depender de quienes te dan de comer en los comedores. Yo quiero decirte que hay un Padre que vela por ti, con tan solo que tú confíes tu vida en Él. Y Él no hace falta que Él demuestre más su amor, porque Él ya lo demostró. Ya lo demostró a cabalidad el amor que Dios nos tiene, cuando Él dijo: de tal manera nos amó Dios que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Así que el entregar a su propio Hijo te demostró todo su amor, no tienes que demostrarnos más nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir hacia Él, achicar distancias con nuestro Padre. Él está esperando que nosotros vayamos a su presencia. Él espera, porque Él dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Yo te animo que en medio de tu crisis hoy aprendas que hay algo fuerte, hay algo precioso, hay algo bueno, hay algo positivo, hay algo que tiene consistencia, se llama el Padre que tenés en el cielo. Y dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 8:32, si Dios no dudó, mire qué palabra, no dudó al entregar a su Hijo por nosotros, ¿no nos dará también junto con Él todas las cosas? El Padre no dudó en entregar a su Hijo único. Si Él dio lo máximo que tenía, que era su Hijo, dice el apóstol Pablo, ¿usted cree que no nos dará juntamente con Él todas las cosas que nos hacen falta? Yo creo que sí, y la verdad lo estoy viviendo. Aunque pasemos por valle de sombras y de muerte, no tememos mal alguno, porque Él nos infunde el aliento, Él nos da la fuerza. Aunque parezca que estamos en un túnel negro, tenebroso, de fracaso, de problema, de enfermedad, Él es nuestra confianza. Allá al final del túnel está su presencia. Ahí está Él esperándonos. Él está viendo
¿Cómo le buscamos? ¿Cómo hacemos para que caminemos y no nos sentemos a un lado del camino? Encontrarnos con su presencia, con su persona, con su amistad, con su familiaridad. Y bueno, dice ahí el apóstol Pablo, si uno necesita darse cuenta que Él se manifiesta como Padre o se quiere manifestar como Padre a tu vida y a mi vida, ¿cómo un Padre Santo puede hacer de recibir a hijos que están sucios, por así decir, que están con pecado, que están con situaciones que su santidad no lo soporta? Y esto me hace acordar un poco a la historia del hijo pródigo. Un muchacho que estaban viviendo muy bien en su casa, pero un día él quiso otra cosa. Le pide la herencia a su padre y se va de su casa con la herencia que le correspondía, aún estando en vida del papá. Eso no era herencia, era un anticipo. Y se fue, dejó la casa del padre donde no le faltaba nada y salió a caminar, a despilfarrar su plata, a encontrarse con amistades que no le correspondieron, que solo le interesaba lo que él tenía, porque cuando se le acabó lo que tenía, todos lo abandonaron. Y aún empezó a pasar hambre porque no tenía ni nadie que le dé trabajo. Y había un día en que consiguió un trabajo de cuidar, de darle comer a los chanchos. Y ahí él pensó, yo con esto muerto de hambre que no puedo comer ni la comida que comen los chanchos, y en la casa de mi padre no hay falta de ningún bien. Me levantaré, iré de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado un hijo tuyo, pero por lo menos recibirme como un jornalero, como un empleado. Y el padre, que todos los días esperaba en la puerta de su estancia para ver el regreso de su hijo, cuando lo vio venir y se encontraron en un abrazo tremendo, el hijo le dice eso y el padre dice, tú nunca vas a dejar de ser mi hijo. Y te digo lo mismo a vos, aunque hayas salido de la cobertura del papá, tú nunca vas a dejar de ser un hijo. Él te está llamando a este tiempo, Él está llamándote a la comunión con Él en este tiempo. Yo quiero animarte que te des cuenta, que abras tus ojos, que tenés un Padre que está esperando con los brazos abiertos para recibirte, tan solo si te arrepientes de la vida que estás llevando. Yo quiero contarte varios ejemplos en la Biblia donde hay gente que empezó bien y terminó mal, y hay gente que empezó bien, se fue para otro lado, pisó la banquina, como decía al principio, y luego subió a la ruta de nuevo. Se acomodó de vuelta en su relación con su padre. Y el padre quiere ser un padre para nosotros. Papá que está en el cielo quiere... ¿Qué digo con que quiere ser padre? ¿Qué padre que ve necesidad a su hijo no le quiere dar todo lo que le hace falta? A ver, vos como papá o como mamá, si ves a tu hijo en necesidad, de alguna manera, si sos un padre como debe ser un padre, vas a esforzarte, vas a trabajar, estás madrugando, te estás sacrificando para que tu hijo tenga su ropa, tenga su alimento, tenga sus zapatillas, tenga, no sé, su celular. Y cuando uno se lo da, a uno le da placer darle al hijo lo que el hijo necesita. Ahora, tenemos que entender esto. Para mí, el nudo del asunto es que entiendas que el Padre que está en el cielo es un Padre santo. Y Él te dice, sean santos porque yo soy santo. Quiere decir que si Él te dice que tenemos que ser santos, tenemos que ser como Él, libre de toda contaminación, libre de todo pecado, libre de todas aquellas cosas que practicamos cuando estamos lejos de su presencia. Es tiempo que nos encaucemos de nuevo, que nos levantemos donde estamos, que si en el camino que hemos seguido de Dios, de Cristo, en el camino de servirle a Él, por ahí nos hemos sentado en algún banco para descansar y no estamos haciendo nada más que la plancha mientras pasan los días, yo quiero decirte, levántate tú que duermes para que Cristo te alumbre. Que te animes a recomponer, a salir del descanso espiritual, el descanso que tu alma no necesita, sino que tu alma necesita estar bajo la cobertura de un Padre. Y Él dice, salgan de aquellas cosas que los contaminan, salid del medio de ellos,
salgan de las malas amistades que no les sirven, salgan de los usos y costumbres de aquellas cosas que le traen separación con el Padre, o con el Hijo, o con el Espíritu Santo. Para el caso es igual. El Trino Dios es santo, es puro, y nada que tenga impureza puede estar en comunión, en contacto con Él. Y dice, despójense de esas inmundicias y yo los recibiré. Es como la historia del hijo pródigo. Él está en la puerta esperando con los brazos abiertos, que aunque el hijo ese vino lleno de mugre y de olor a chancho, lo único que hizo, dijo, vístanlo, báñenlo, vístanlo, pónganle un anillo en su dedo. Él es un hijo que se había perdido y ha vuelto. Y es lo que quiero que tu espíritu reciba en esta noche. Y dice, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mire qué tremendo es que el Padre Todopoderoso dice, despojate de aquellas cosas que te estorban, despojate del pecado y del peso que estás acarreando, esa mochila tremenda, despojate, acércate a mí, y yo te voy a recibir como un padre, y serás para mí como un hijo o como una hija. Y por ahí vos podés pensar, ¿y cómo hago para...? Me da vergüenza. Yo he escuchado gente que, apartándose del camino de Dios, luego no volvían, tenían deseo y no volvían por vergüenza. Mire, vergüenza es andar en pecado. Vergüenza es andar en rebeldía. Vergüenza es hacer cosas que no tenemos que hacer. Pero uno, para acercarse a Dios, tiene que ser sin vergüenza. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Arrepentirse es la clave. Y dice, como dijo Jesús, el que está cargado y cansado, venga a mí que yo lo voy a hacer descansar. Es que te arrepientas, que reconozcas, te arrepientas y vuelvas al Padre y le digas, he pecado contra ti, Señor. Y el Padre te va a decir, hijo mío, nunca dejaste de ser hijo. Te fuiste y volviste, acá estamos. Sigamos para adelante. Continúa el camino junto conmigo. En la casa del Padre muchas moradas hay. No hay falta de ningún bien en la casa del Papá. Ni en la tierra, ni en el cielo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, puesto que tenemos tan grandes promesas, amados hermanos, apartémonos del mal, ya sea corporal o espiritual. Así, en el temor de Dios, procuraremos ser completamente santos. Mira, si hay presencia de Dios en tu vida, el vivir en santidad no es esfuerzo. Si hay presencia del Espíritu Santo en tu vida, el vivir rectamente, moralmente bien, interiormente sano, no hay problema, porque en Cristo Jesús todo lo podemos. El mismo Espíritu que nos santifica es el mismo Espíritu Santo que nos hace mantener en santidad. Solo tenés que confiarle a Él. Y sigue diciendo acá una historia en Primera de Reyes, una persona que fue Salomón. Salomón fue, en la historia de los hombres, la persona más sabia que hubo sobre la tierra. Él, en su humildad, cuando Dios lo levanta rey, solo le pide que le dé sabiduría para manejar a su pueblo. Y Dios el Padre se puso tan contento porque eso le dijo, y entonces le contesta, mira, como no me has pedido riquezas y solamente me has pedido sabiduría para conducir a mi pueblo, no solo que te voy a dar sabiduría como jamás nadie la tendrá en la historia del hombre, sino también te daré bienes, riquezas y honra, como muchos reyes no la tuvieron ni la tendrán nunca más. Esa persona que se llamó Salomón comenzó también recibiendo de herencia el reino que había levantado su papá David, el rey David. Gobernó con una sabiduría fuera de lo normal. Pero ¿saben qué pasó? En un momento dado, él quiso hacerse el canchero, por así decir. Quiso hacer cosas que no estaban permitidas, como asociarse, como casarse con mujeres que Dios no le tenía permitido, que eran de otros pueblos, de otras costumbres, eran costumbres paganas, y Dios es un Dios celoso. Dios quiere que le adoremos solo a Él. En Él tenemos la bendición.
Y saben, por desobediente, ese rey que empezó tan bien, terminó re mal. Porque él terminó apartado de Dios, dedicado a los ídolos, teniendo centenares de mujeres, de esposas y concubinas, derramando, la verdad, toda la bendición como si tuviera una bolsa rota. Terminó muy mal cuando empezó muy bien. Pero también tengo para compartirte otra cosa. El Señor le decía a él, miren, cuando él se le apareció y le dijo esto a Salomón, le dice ahí en Primera de Reyes 9:2, se le apareció el Señor y le dijo, he oído tu oración y he santificado el templo que has edificado, porque él fue el que edificó el precioso templo que le dedicó al Señor Jesucristo. Al Señor Dios poderoso. Y dice, he santificado el templo que has edificado y he puesto mi nombre en él para siempre. Continuamente velaré sobre él y me gozaré. Y si tú vives en honestidad y verdad, como tu padre David, el papá le había dado ejemplo, obedeciéndome siempre, te va a ir bien. Ahora, el tema de Salomón, que claramente terminó mal porque se dedicó a hacer lo que estaba mal a los ojos de Dios. Salió de santidad, salió de obediencia. Y yo quiero enfocarte a esto. Cuando el que te llamó es el Padre, solo tenemos que creerle. Él es digno del 100% de nuestra confianza. Cuando te está llamando el Padre, te dice, vení que yo te voy a recibir como hijo. Vení, si nunca me conociste, vení a conocerme. Yo estoy en la puerta y te llamo, y si abrís la puerta de tu casa, de tu corazón, yo voy a entrar contigo y compartiremos intimidad, cenaremos juntos. El tema es que una cosa es conocerlo por información y otra cosa es conocerlo por revelación. Cuando el Padre no se te revela, cuando el Hijo no se te revela, cuando el Espíritu Santo no se te revela a tu vida, vos vas a caminar a lo mejor un buen tiempo, tal vez casi toda tu vida, conociendo a Dios, al Trino Dios, con un conocimiento intelectual, podría decir, con un conocimiento de la información. Pero si nunca se te reveló, es cuestión de tiempo que un día te sientes al costado del camino y la vida te sorprenda habiendo creído con tu alma y no con tu espíritu. Yo quiero animarte que centres tu corazón, que pongas a tu espíritu en las manos del Señor para que Él se revele a tu vida. Y bueno, dice otro ejemplo que tengo acá en la palabra, que tenemos muchos ejemplos por no valorar la relación de intimidad con el Padre, o con el Hijo, con el Espíritu Santo, o con todo ello, con Dios mismo. Nosotros fracasamos en la vida. Porque ese rey Salomón terminó diciendo en uno de sus libros, el final de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Él lo escribió, él lo dijo y después no lo hizo. ¿Qué le pasó? Fracasó. Su vida terminó mal. Y podemos hablar de tanto. Su papá David fue un rey conforme al corazón de Dios. Metió la pata, hizo cosas que no tenía que hacer, pero se arrepintió y Dios lo restableció. Dios lo recuperó. Y terminó un reinado bien, dando herencia buena a sus hijos, que en este caso fue Salomón. Después puedo hablarte, de Moisés, un hombre que desafió por sus padres, desafió la autoridad del rey de Egipto. Fue salvado en un canastito que justamente se llamaba Moisés. Fue criado en la corte del rey. Fue una persona que quiso salvar a su pueblo por mano propia y lo único que logró es tener que disparar de Egipto y estar 40 años en un desierto, en la universidad de Dios, hasta que Dios se le reveló. Y él fue un hombre que, a pesar de ese aparente fracaso, comenzó así, pero cuando Dios se le reveló a través de la zarza, él pudo conducir de la esclavitud de 430 años a millones de personas a la libertad, a la tierra prometida. Y a pesar de que él fue un excelente conductor del pueblo, que él
tenía un lugar que, para traducirlo en términos nuestros, él tenía una oficina con Dios, donde ellos hablaban cara a cara, casi todos los días. Ahí Dios le informaba las cosas, ahí Dios le contaba lo que estaba pasando que él no conocía. Y no lo había hecho con nadie más. ¿Por qué? Porque él agradó el corazón de Dios. Así también cuando Moisés, a pesar de toda esa vida de entrega y sacrificio, porque él tuvo que transpirar, llorar, esforzarse, no fue fácil sacar a tanta gente y conducirla, no fue fácil. Fueron 40 años de trabajo arduo, renegando con gente. Y en un momento dado, cuando Dios les tenía una roca que los seguía, la Biblia dice que era Cristo, como si fuera una roca, que le hablara a la roca para que saliera agua y le pegó con la vara. Y Dios se enojó. ¿Cuál fue el resultado? Dios se lo lleva a su presencia, pero no lo deja entrar a la tierra prometida, por lo cual trabajó casi 80 años. Nuestras vidas tienen que ser prolijas delante de Dios. Tu vida y mi vida tienen que ser prolija delante de Dios. Si hay revelación de su presencia, no hay problema, todo va a funcionar. Pero tenés que buscarlo con todo tu corazón, porque el que lo busca lo encuentra. Otro ejemplo más. Podría hablarte de Job, una persona que creía que se portaba bien, hasta que le pasó lo que le pasó en la historia. El diablo los amarrea para todos lados. Tiene amigos que le dan malos consejos, pero de pronto Dios se le revela. Y Job termina diciendo: yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él realmente tuvo la revelación completa de la presencia de Dios. Y desde ahí Dios lo prosperó muchísimo más de lo que había sido prosperado en su vida, en sus años anteriores. Puedo hablarte de Gedeón, un chico miedoso, un chico acobardado por la persecución de los enemigos del pueblo de Israel, al que Dios lo ve y lo levanta como un libertador de ese tiempo. Lo transforma en una persona valiente, lo transforma en un ejemplo de vida. Y podría hablarte de muchos. Podría hablarte de Jonás, que cuando Dios le da una orden de ir a profetizar a Nínive, se dispara para el otro lado. Pero él termina yendo, haciendo lo que Dios le dijo. Empezó mal, desobedeció y volvió a su lugar. Volvió a estar en el sitio donde Dios lo quería poner. Y podría decirte, no sé, de tantas otras personas. Pedro, que después fue el apóstol Pedro. Él quería, se golpeaba el pecho: yo voy a dar mi vida por vos. Y Jesús le dijo: antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Pero después le dijo: Pedro, ¿me amas? Y es lo que hoy tal vez te está diciendo a vos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Y le volvió a decir por 3.ª vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se le bajaron las manos, se quedó triste y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Entonces le dijo el Señor: apacienta mis corderos. Y de aquel que había empezado caminando por el agua, que después niega la presencia de ser discípulo de Jesús, se arrepiente, el Señor lo restaura y lo levanta a ser el primer pastor de la iglesia naciente. Por eso quiero decirte que hay oportunidad en Dios. Si hoy estás en la banquina, levántate. Hoy Jesús te llama, hoy el precioso Espíritu Santo te llama, que te levantes, que te despiertes y te actives en la fe que Dios puso en tu vida como la puso en la mía. Toda circunstancia, toda crisis tiene que servirte para que crezca. Dios permite lo malo, en la apariencia lo malo, para que tu carácter sea forjado, para que tu fe se fortalezca. Si tenés que enfrentar distintas situaciones duras, que parece que todo se termina ahí, yo te desafío, yo te digo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra siempre permanece y las promesas suyas son efectivas, poderosas y permanentes. Todo lo que Él nos ha prometido son cosas que podemos disfrutar en esta vida, en el nombre de Jesús. Así que levántate, despiértate, anímate, fortalécete, arrepiéntete de lo que estás haciendo mal y ven a los brazos del Padre que te está esperando. No seas de los que empiezan bien y terminan mal. Sé de aquellos que empezaron bien, se fueron a la banquina, pero despertaron
y se reconciliaron con Dios. Yo te animo a que te reconcilies con el Señor en este día. Yo te animo a que tus cargas sean puestas en sus manos. Te bendigo en el nombre de Jesús para que seas levantado, seas prosperado, seas iluminado por la gracia del Espíritu de Cristo. Quiero orar por ti, Señor. Tú bendices al que está viendo esta palabra, al que está oyendo esta palabra. Tú lo tocas, tú lo animas, tú lo levantas del lugar de postración, tú lo sacas de estar en la mugre, tú lo sacas de estar en malas compañías, tú lo sacas de estar en la depresión, tú lo sacas de la enfermedad, porque nuestra herencia es riqueza, gloria y honra en Jesús. Amén y amén.